Seguimos con el Evangelio de Juan y hemos caminado con una introducción que nos ha llevado a respondernos el por qué 4 evangelios. Hemos también hablado respecto de que Juan, ya en sus últimos días, después de muchos años de estar presentes Mateo, Marcos y Lucas como evangelios conocidos por la iglesia, él es inspirado por el Señor, decide escribir este evangelio. También dijimos que este evangelio es escrito en un lenguaje sencillo, sin embargo lleno de profundidad. Queremos acercarnos ahora al Señor en nuestra segunda parte y podemos titular esta parte Vida y Luz. Vida y Luz. Juan capítulo 1 versículos 4 al 8. Juan capítulo 1 versículos 4 al 8. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Luego de exponer Juan de manera magistral e inspirada sobre quién es Jesús, el verbo, el logos, Dios mismo continúa en estos versículos mostrándonos quién es Él a través de la inspiración de su Espíritu y las palabras de Juan. Nos muestra con claridad que Él es vida y Él es luz. Él es vida y Él es luz. En el versículo 4 vemos lo siguiente. Dice la Escritura: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Como vimos en los primeros 3 versículos de nuestro estudio, desde el principio Jesús estaba junto al Padre, creando todo lo que tenía vida y dando vida a todo lo que tiene vida hasta hoy. Jesús, el Dios eterno, el creador de todas las cosas, estaba presente con claridad en los versículos 1, 2 y 3 de nuestro estudio en Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin embargo, a pesar de haber recibido vida por su gracia, el hombre por su pecado vivió y vive como un muerto espiritual. Justamente el llamado para los creyentes es vivir como aquellos vivos espiritualmente en medio de los muertos vivientes de este mundo. En Romanos 6:13 evidenciamos justamente esto. Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Otra vez, Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El llamado del creyente es vivir
como alguien que tiene vida espiritual. La Escritura dice que la simiente de Dios habita en el creyente y por eso no podemos entregarnos al pecado, no podemos practicar el pecado. Y también Colosenses nos dice que en Cristo está la plenitud de la deidad y por lo tanto la presencia del mismo Dios en nuestro ser debe llevarnos a vivir como hijos de luz, como aquellos que han sido afectados por la luz de nuestro Señor. En Juan 5:21 dice la Escritura, Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Señor dio vida desde el principio con su palabra y hasta hoy en su palabra, presentado el Evangelio, también trae vida para aquel que está muerto. El Señor desde el principio creando con el Padre todo, pero hoy mismo, a pesar de la obra maravillosa de su gracia, la gente sigue viviendo como un muerto viviente. Por lo tanto, el Evangelio de nuestra salvación, como lo presenta el apóstol Pablo, y como vemos nosotros que Pablo en 1 Corintios 1:21 también presenta que es el instrumento de Dios, el Evangelio para traer vida, el Señor sigue dando vida. El mismo Señor Jesús, más adelante en Juan 5, 39 y 40, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. La oferta del Señor para dar vida a aquellos que están muertos en delitos y pecados continúa desde el principio hasta hoy. Podríamos preguntarnos cómo estamos viviendo. Si nos llamamos creyentes, entonces la vida de Cristo, la que vive en nosotros, la misma que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, debe reflejarse en nosotros. Debemos preguntarnos una vez más, entonces, ¿esta vida realmente está evidenciando que somos salvos? ¿Seguimos viviendo como muertos vivientes, donde la práctica de pecado es la forma en la que reflejamos nuestro vivir diario? ¿O en verdad la vida de Cristo ha sido manifestada sobre nosotros y aún en nosotros, por lo tanto, ahora sí tenemos vida? Vida que la Escritura nos muestra que es vida en abundancia. No como las herejías son predicadas, donde vida en abundancia es un tema de una cantidad de bienes materiales de una forma extraordinaria. No vida abundante como aquellos que están viviendo el momento en cada segundo, disfrutando de sus codicias y deseos. Aún todavía siendo predicado esto en nombre de Dios, no una vida abundante falsa, sino una vida de riqueza real, una vida que puede compartir vida para otros, alguien que abunde en la vida del Señor y puede seguir repartiendo vida, como el Señor dijo, que salpique para vida eterna la abundancia del agua que el Señor nos da, agua viva del Señor. Leamos de nuevo el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Determinamos que el Verbo, Jesús, es Dios y creador de todas las cosas. Y si no fuera Dios, no tendríamos esperanza de salvación, ya que Dios iba a venir proféticamente siendo el Mesías y iba a salvar a su pueblo. En medio del sacrificio de la cruz, entonces, vemos a Dios mismo hecho hombre, muriendo por nuestros pecados. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Antes de que se formase el sol, la luna y las estrellas, su propia luz estaba iluminándolo todo. La evidencia está en Génesis 1.
Génesis 1, vamos a ver el versículo 2 y 3. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Sin embargo, recién en el versículo 14 de Génesis 1, vemos al Señor creando el sol, la luna y las estrellas. Recién luego de que su propia luz inundó todo, es que el Señor recién crea las luminarias o los luminares para este mundo, el sol, la luna y las estrellas. Vemos nosotros que esa luz debería también llenar la vida de los creyentes. Leí un comentario y el autor relacionaba la oscuridad como las tinieblas, como la mentira, como la falsedad, como la ignorancia. La oscuridad como tinieblas, como mentira, como falsedad, como ignorancia. A diferencia de la comparación que hace este autor, absolutamente basado en las Escrituras, donde la luz refleja la verdad, refleja la sabiduría. No por nada cuando uno tiene pensamientos muy sabios o que resuelven algún problema, decimos que está iluminado. O aún podríamos decir que la revelación misma del Señor en la vida de cada persona ha traído luz, porque Él ha iluminado nuestro entendimiento y aún ha iluminado nuestra oscuridad. En Primera de Juan 1:5, dice la Escritura: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Por lo tanto, el que anda en tinieblas no puede decir que está en Cristo. El caminar en tinieblas refleja absolutamente la falta de la luz de Cristo en su vida. No existe otra posibilidad. Si vino la luz, entonces mora en nosotros, y si mora en nosotros, entonces hay vida y luz en nosotros. Pero si seguimos en tinieblas, si seguimos viviendo en la necedad de nuestro pecado, si seguimos viviendo guiados por nuestras concupiscencias, los deseos desmedidos de nuestra carne, y estamos siendo entregados a toda tentación, entonces la luz no vino y se reveló a nosotros. No fuimos iluminados por su luz, sino que seguimos en tinieblas, y por lo tanto seguimos viviendo como muertos entre los muertos, y no como vivos entre los muertos, nuestro llamado real como creyentes. Primera de Pedro 2:9 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Lo que leímos debería abrir nuestro entendimiento y poder decir: ¿cómo estoy viviendo yo? Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Ahora sí leo Primera de Pedro 2:9. Este es el mensaje que mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Leeremos de nuevo Primera de Pedro 2:9 para evitar caer en mis errores. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas a su luz admirable. Él es vida y Él es luz para tu vida. Él es vida y Él es luz para tu vida. El llamado de abandonar el mundo y el pecado, convertirnos al Señor, depositar toda nuestra confianza en el sacrificio de la cruz como pago por nuestros pecados, nos debe manifestar en nosotros esa vida de Cristo, y salir cada uno de nosotros
de la oscuridad y las tinieblas de nuestro pecado. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Meditemos. ¿Cómo vivimos hoy? Veamos nuestra vida, que la luz del Evangelio pueda ser un espejo para nosotros, donde podamos ver si realmente el problema en nuestra vida es el pecado y estamos luchando de una manera directa, frontal y aún decisiva contra nuestro pecado. Porque a la luz del Evangelio podemos ver si realmente estamos como hijos de luz viviendo en esa luz. Y si realmente hemos recibido vida de aquel que es la vida. Si realmente nuestra lucha frontal es contra nuestro propio pecado, entonces, ¿para qué estamos luchando? ¿Queremos agradar a Dios? ¿Estamos luchando contra qué cosas? ¿Contra el cónyuge, contra los hijos, contra los vecinos? ¿Contra qué cosas estamos luchando? ¿Estamos queriendo vencernos entre nosotros? Demostrar que tenemos razón cuando planteamos algo y queremos ganar aún la discusión. ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Estamos luchando simplemente para conseguir bienes materiales, para competir con otros y demostrar que no somos tampoco? ¿Cuál es la lucha real de nuestra vida? Si estamos frente a un espejo que es el Evangelio, entonces nuestra lucha nos mostrará que estamos decididos a agradar a Dios apartándonos del pecado. ¿Por qué? Porque vino la luz en medio de nuestras tinieblas. En 2 Corintios 4:6 el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Volvamos a ver. Escribe Pablo a la iglesia de Corinto y dice lo siguiente, 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Es la experiencia de tu vida? ¿Es la experiencia de mi vida? Cuando estábamos en tinieblas, en medio de la oscuridad, resplandeció su luz. Y pudimos entender de alguna manera algo de la gloria de Dios. Y ahora vivimos para esto. En verdad vivimos para la gloria de Dios. Nos ha sido revelada la gloria de Dios de alguna manera, como Dios le plació revelar a los hombres su gloria. La gloria es la presencia de Dios manifestada. Doxa es la palabra y nos muestra de alguna manera esa manifestación de la presencia de Dios. Dios reveló su gloria en tu vida y en mi vida. Y si es así, entonces no solamente fuimos iluminados por su luz, sino que también somos llamados a vivir para su gloria, agradando al Señor todo el tiempo, manifestando la presencia de Dios en nuestra vida, a través de lo que vivimos y de lo que predicamos, porque predicamos de aquel que es la vida y predicamos de aquel que es luz para los hombres. Juan 12:46. Juan 12:46. El Señor Jesús testifica claramente de quién es Él. Y dice lo siguiente: yo soy la luz. Yo soy la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Otra vez, yo soy la luz
he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es vida y Él es luz. Aquel que ha conocido la luz y ha recibido la vida, no andará más en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. ¿Hay un anhelo en tu corazón de realmente acercarte al Señor? Es un buen día para poder consagrar tu vida al Señor. Puede ser que todavía no hubieras consagrado tu vida al Señor. Puede ser que años hubieras conocido de Dios, pero no has consagrado tu vida. Por lo tanto, las tinieblas son reflejadas en tu vida a pesar de que de alguna manera conoces algo del Señor. Te has vuelto, como siempre digo, puedes ser un religioso. No quiero ofenderte a ti, pero quiero que puedas ver tu vida y te veas a ti mismo y digas: ¿en qué me he convertido? Porque si me he convertido a Cristo, me he convertido a su luz y estoy lleno de la vida de Cristo, manifestando todo esto. Pero si la manifestación de mi vivir no es este, puede ser que tenga simplemente una vida religiosa. Y si tengo una vida religiosa y de alguna manera conozco al Señor, qué hermoso día para consagrarme a Dios. Qué hermoso día para consagrarte a Dios. Qué hermoso día para decirle al Señor: Señor, yo creo que tú me has dado vida y luz y voy a vivir como aquel que realmente refleja esa vida. No voy a caminar más en tinieblas por causa de que la luz habita en mi ser. Oh Dios, no solamente eso, sino que podré anunciar tu vida y tu luz a mis hermanos. Podré compartir a otros de que tú traes vida aún para los muertos y que tú traes luz en medio de la oscuridad. Podemos ver Juan 3:19. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación. Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Oh, Dios pueda llevarnos hoy día a un arrepentimiento genuino, podamos revisar frente al Evangelio nuestra vida, podamos ver nuestras obras con claridad y podamos decirle al Señor: Señor, ten misericordia de mí. No importa cuánto hubiéramos creído que somos salvos, si nuestra vida no refleja salvación, convirtámonos a Cristo. Otra vez, si es que nuestra vida realmente es de Cristo, entonces consagremos nuestra vida al Señor. No podemos vivir a medias. Alguna vez les decía en broma y en serio: no existe un cristiano a medias. No existe alguien medio cristiano, como no existe alguien medio embarazada. O soy cristiano o no soy cristiano. O me he convertido a Jesucristo y he sido pasado de las tinieblas, de mis tinieblas, de mi oscuridad, a su luz admirable. Como estoy embarazado o no estoy embarazada, diría una mujer. Juan 3:19. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Al repetir este versículo podemos aún imaginarnos la predicación de hoy en día por todas partes. Es la predicación que trae multitudes, es la predicación que mueve masas, es la predicación que está hablando de amar más las tinieblas que la luz. Es el amor al dinero el principio de todos los males, el cual están codiciando algunos, serán traspasados de muchos dolores, dice la Escritura.
Y de esa manera están predicando el Evangelio para que la gente pueda crecer en sus codicias, pueda crecer en su amor a lo material, pueda crecer en creer aún en que la dicha, la felicidad está en las cosas que puedan conseguir y no en Cristo. Que su esperanza es tener más y poseer más y no está en el perdón de Dios y en la vida eterna. La predicación del Evangelio es de vida y luz para tener nosotros salvación en Él, para que sepamos una vez más que esta vida pasa y que nos vamos pronto. Pronto para unos será esta noche o hoy día mismo, y pronto para otros será en una semana o en un mes, y para otros será algunos años más, pero todos nos vamos. Por lo tanto, la vida que Dios te da, la iluminación que Dios nos da, es justamente para que nosotros veamos que las riquezas más grandes están en el cielo y no aquí. Pero si amamos más este mundo que a Dios, entonces nos perderemos. El hombre vive de esa manera. A pesar de que Dios le dio vida desde la creación y pudo nacer en medio de esa gracia, tiene vida. Y aún a pesar de que la vida vino a este mundo y la luz vino a este mundo, Dios se hizo hombre y estuvo en medio de nosotros. Aún a pesar de todo, lo rechazamos. A pesar de todo, aún lo rechazamos. Lo torturamos y lo crucificamos. Este mundo de oscuridad, este mundo que está en tinieblas, no pudo detenerlo. Aún nuestra maldad, nuestro pecado, nuestro rechazo a Jesús no pudo detenerlo, porque su amor es mayor. La oscuridad de su tumba, la oscuridad de su sepultura, no pudo detenerla. No pudo detenerlo porque Él es luz. Y la luz resplandeció. Y Jesús resucitó. Y resucitó para dar vida a todos los que creen en Él y ser luz en medio de su vida de oscuridad. ¿Cuál es tu decisión hoy día? ¿Seguir en tinieblas o aferrarte a su luz? ¿Seguir como un muerto viviente o reconocer que Él es la vida y vivir como aquellos vivos en medio de tantos muertos? Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La luz del Evangelio. El Señor es luz. La luz del Evangelio. El Evangelio es el mensaje donde Cristo es el centro, porque en la cruz está el centro de la salvación del hombre, la esperanza para el hombre. La luz del Evangelio. Es la luz del Evangelio porque presenta a aquel que es la luz para los hombres. Él fue la luz en la creación, como dijimos al principio. Aunque no haya nada que pueda iluminar en ese momento, Él fue la luz del universo. Y Él puede ser la luz de tu vida. El versículo 6, 7 y 8 dicen lo siguiente.
hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En estos versículos es algo muy interesante, porque Juan, como diríamos, presenta a su tocayo Juan. Juan el apóstol está presentando a Juan el profeta, Juan el Bautista. Al principio dijimos, la anterior semana, de que Juan había caminado con Juan el Bautista y pudo presenciar muchísimas cosas, y aún estamos seguros que también presenció el bautismo de nuestro Señor Jesús. Y Juan, en medio de esto, presenta a Juan el Bautista, a pesar de conocer tanto de él, lo presenta con menos palabras y muy significativas seguramente, pero con menos palabras que los otros evangelios. Mateo, Marcos y Lucas son llamados los evangelios sinópticos. Tienen una coherencia y una relación extrema entre cada uno, y podemos ir viendo casi cada cosa en medio de la presentación del evangelio. Pero cuando nosotros vemos a Juan, Juan resume en pocas palabras de quién es Juan el Bautista. Pero aquí dice simplemente, en este caso, dice simplemente, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Pero veamos nosotros ahora en profundidad, de alguna forma en profundidad, algo sobre Juan. Los padres de Juan vivían en Judá. Era de descendencia sacerdotal, tanto por el lado de la madre como el lado del padre. Zacarías, su padre, mientras tanto estaba cumpliendo sus labores sacerdotales, quemando el incienso en el templo de Jerusalén. A él en ese tiempo, en ese momento, se le aparece el ángel Gabriel y le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Le anuncia el nacimiento de su hijo. Aún el ángel Gabriel le da el nombre que debe tener: Juan. Juan significa gracia de Jehová, o podríamos traducirlo también como regalo de Dios. Ahora, qué maravilloso es un ángel el que viene a Zacarías y le dice claramente que va a nacer un hijo que tiene que llamarse regalo de Dios. No dejo de emocionarme, porque como hemos visto la mano del Señor, de repente un ángel no vino a decirnos cuándo nacerían nuestros hijos y qué nombre llevarían. Pero el deleite que hemos tenido nosotros, que esperábamos hijos y vinieron y dimos gloria al Señor por esto, ya puedo imaginarme la emoción del profeta de Dios, el sacerdote de Dios, presentando incienso, y de repente tener la presencia de un ángel diciéndole: esto viene de Dios y es un regalo para ti. Herencia de Dios son los hijos. La misión de Juan era preparar el camino del Señor, preparar la llegada del Mesías prometido. La nación entera estaba esperando por el Mesías, y Juan es llamado en un ministerio específico. Él va a preparar el camino del Mesías. Su ministerio inicial se lleva a cabo en el desierto de Judea y en el valle del Jordán. Ahora, él estaba bautizando a multitudes, dice la Escritura, bautizando multitudes. Ahora, es algo interesante, porque los judíos en realidad bautizaban a aquellos gentiles que se convertían al judaísmo. Los bautizaban justamente como una señal de limpieza de pecados y cosas por el estilo, de alguna forma para atraerlos juntamente con ellos. Pero Juan va mucho más allá.
guiado por el Espíritu de Dios, lleno del Espíritu de Dios, como aún la profecía dice que Juan va a vivir desde pequeño, lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces Juan aún lo que está haciendo es diciéndole a los judíos que en verdad se conviertan, y que esperen al Mesías, que se arrepientan de sus pecados. Juan no está tomando en cuenta que ellos son descendientes de Abraham como él mismo y de que ellos son las promesas y todas las cosas habidas y por haber, sino que Juan, preparando el camino del Señor, lleva a los mismos judíos a un acto de arrepentimiento público por sus pecados, preparando su corazón cada uno para la venida del Mesías. Me gusta pensar en esto y meditar también. Creo que hoy día, y así como cada domingo, el Señor, a través de su palabra, en la presencia de su Espíritu, también está preparando algunos corazones para que puedan tomar la decisión de depositar toda su confianza en la cruz y recibir salvación. La llegada del Mesías era salvación para su pueblo. La llegada de Cristo a tu vida, la revelación de su Espíritu respecto a la cruz y tu pecado, también es la preparación justamente para que tú entregues tu vida al Señor de verdad. Por otro lado, de Jesús, Juan el Bautista dijo lo siguiente: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y realmente, en vez de tener una acción o una actitud de celos frente a Jesús, sabiendo que era el Mesías a quien él predicaba, alentó desde el principio para que todos esperen al Mesías y lo sigan. Los mismos discípulos de Juan el Bautista estaban muy preocupados por abandonar a Juan cuando llegue el Mesías, y es Juan el que los alienta a seguir a Cristo. Aunque Juan era primo de Jesús, porque sus madres eran primas, y aún él se regocijó, dice la Escritura, en el vientre de su madre al acercarse a María cuando tenía a Jesús en su vientre. No hay testimonio de que Juan estaba seguro de que él era el Mesías desde que se conocieron como primos, sino que a través de la Escritura y la revelación que el Señor también le había dado a Juan, él pudo tener testimonio de que Jesús era el Mesías cuando el Espíritu Santo se posó sobre él conforme a lo que Dios le había dicho a Juan, y pudo testificar que era el Mesías. Por un lado, vemos nosotros entonces que todo el tiempo Juan está declarando realmente temas de honra y honor para Jesús, constantemente honrando a Jesús y esperando su venida, y aún en su venida reconociéndolo como el Mesías prometido. Pero podamos ver cómo el Señor Jesús se refiere a Juan el Bautista. Mateo 11, 10 al 14. Mateo 11, 10 al 14. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, continúa Jesús mostrando el carácter humilde del siervo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Otra vez, dice Mateo 11, y voy a leer el versículo 11 ahora. Dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Los evangelios dicen que Juan fue muerto a causa de la venganza de Herodías. El adulterio que tuvo justamente con Herodes
Fue algo que Juan el Bautista condenó públicamente. Y al final Juan muere decapitado. El versículo 7 de Juan 1 que estamos estudiando dice lo siguiente. Este vino, refiriéndose a Juan el Bautista, dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. El testimonio, como el nacimiento de Juan el Bautista, tenía un testimonio como aquel llamado por Dios. Juan nació de una mujer estéril. Juan recibió aún a través de un ángel el llamado a su padre la noticia que recibió su padre a través de un ángel de su nacimiento y cuántas cosas más, que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el principio hasta el final, que iba a preparar el camino del Señor. El testimonio por el cual fue llamado Juan es tremendo. Sin embargo, él mismo recibió su llamado no para testificar de sí mismo, sino para testificar de aquel que es la luz. Volvamos a ver el versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. A fin de que todos creyesen por él. Nosotros testificamos de Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos, justamente así dice la Escritura. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Predicamos a Cristo crucificado, a Cristo resucitado. No podemos seguir recibiendo enseñanzas o aún tomando atención a quienes están predicando de su unción, que están predicando de su ministerio, que están predicando de sí mismos, amadores de sí mismos los llama la Escritura. Si estamos dando oído o vista a una enseñanzas de aquellos que se están presentando como ungidos, el título de Cristo, el ungido, el Mesías, no podemos dar oído a ellos, a causa de que no están cumpliendo el llamado que Dios tiene para aquellos que son sus hijos. Cada creyente es llamado a proclamar el evangelio de salvación y presentar a aquel que es la vida y es la luz, para que dé vida a los hombres que están muertos en delitos y pecados y les dé luz en medio de las tinieblas que viven. La pregunta no solamente es si estás tú detrás de algún televangelista, apóstol, profeta, que está predicando de su unción de sí mismo y aún proclamando que la codicia de los bienes materiales es el fin del hombre. Pero una pregunta mucho más profunda y mucho más importante es si realmente tú, que has recibido la luz de Cristo, que has recibido vida cuando estabas muerto en delitos y pecados, estás anunciando las virtudes de aquel que te llamó de esas tinieblas a su luz admirable. Si tú realmente estás compartiendo de aquel que es vida, estás dando testimonio de él, no testimonio de lo que hizo en tu vida, sino testimonio de Cristo mismo, presentando el evangelio donde el problema es el pecado, la única solución es la cruz, donde la fe viene de Dios y no de nosotros, donde la santidad es la evidencia de la conversión y donde el fin es la vida eterna. Porque si no estás cumpliendo tu llamado, entonces vana es tu salvación. Porque el Señor vino a salvarte para que tú mismo prediques el evangelio de salvación. ¿Cómo podríamos nosotros, dice la palabra, tener una luz y aún ponerla debajo de una caja para que no ilumine? Tenemos a Cristo mismo como el Salvador de los hombres, vida y luz, y no podemos tenerla debajo de algo que oscurezca su luz. Somos llamados nosotros a presentar a Cristo Jesús, a dar testimonio de Él mismo y no de nosotros. Porque cuando predicamos a Cristo, entonces predicamos claramente de la necesidad de arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos. Porque la cruz
está esperando para que depositemos nuestra confianza absoluta en Él y tengamos perdón de pecados y vida eterna. Necesitamos traer luz a este mundo de tinieblas. Necesitamos traer vida y luz en medio de la oscuridad. Por un momento piensa si realmente estás viviendo justamente esto o no. Si tú has decidido por el Señor, si te has convertido de las tinieblas a su luz, si has recibido vida cuando estabas muerto en delitos y pecados, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con esa luz que ha sido compartida en tu vida? Otra vez aún me gusta decirles, ¿dónde están aquellos que están compartiendo con sus amigos? ¿Dónde están aquellos que están arriesgando sus relaciones sociales con tal de salvar la vida de sus amigos por medio de Cristo? Porque si realmente decimos que amamos y no andamos en luz, mentimos. Si decimos que le conocemos y no andamos llenos de misericordia y amor, mentimos. La obra del Señor en nuestra vida debe ser bendición para los que nos rodean. Y cada uno de los que nos conoce debe escuchar que hay esperanza en Jesús por medio de la cruz del Calvario, que es necesario arrepentirse de sus pecados y acercarse a aquel, el único que puede dar vida y que puede dar luz. En el versículo 8, para terminar, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Para eso fue salvado Juan el Bautista. Para eso Dios le dio su gracia y su Espíritu. Su Espíritu está en ti. Te has convertido a Jesucristo. Has recibido vida y luz. Necesitas compartirla con los demás. Hay mucha gente que vive en oscuridad, muerta en sus delitos y pecados, que necesita el Evangelio que presenta a nuestro Cristo Salvador. Vida y luz para este mundo. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno y sus familias presentes, puedan recibir de su gracia, de su amor, puedan meditar en la palabra del Señor y podamos seguir estudiando con todos los cursos, con todos los grupos de estudios. Si alguien necesita y está dispuesto aún a estudiar la palabra del Señor, pueda mandarme un mensaje, o pueda también mandar un mensaje a los hermanos líderes de la iglesia que están fungiendo constantemente a través de este liderazgo para bendecir a muchos. Y ruego al Señor que cada uno de ustedes pueda tener una vida cercana al Señor a través de su palabra, de la oración, y que también oren por nosotros. Damos gracias a Dios por los que sustentan mi vida y mi familia y el ministerio que llevamos adelante. Gracias a Dios por la comunidad cristiana de restauración de Tarija, y bendecimos aún la comunidad cristiana de restauración de La Paz y a nuestro amado pastor también, Carlos, que está a cargo de la iglesia en La Paz. Sean bendecidos todos, Dios les dé gracia para vivir y puedan estar llenos de su palabra para compartir a todos. Dios les bendiga. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración Tarija.